Le hemos solicitado a la señora Ana María Salazar sea nuestra moderadora y conductora de este panel. Ella es una politóloga mexicana-estadounidense, fue subsecretaria adjunta de Defensa para Asuntos Políticos y Apoyo Antidrogas del Departamento de Estado de Defensa, del Departamento de Defensa en los Estados Unidos, y es autora del libro Seguridad Nacional Hoy, el reto de las democracias. Por favor, Ana María. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo estoy emocionadísima de tener la oportunidad de moderar este panel titulado Dinero en la política, inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, porque básicamente yo siento que el presidente Felipe Calderón como que estuvo calentando el tema en los últimos 2 días, empezando con su discurso que dio el domingo pasado. Fue un mensaje conmemorando, hablando de el inicio de su 6º año como presidente de México, y en donde él habla y expresa su preocupación de la injerencia del narcotráfico en la política mexicana, y retoma el presidente este tema el día de ayer en una reunión con los panistas, en donde se vuelve uno de los temas fundamentales. Yo me imagino que muchos de ustedes estuvieron leyendo los comentarios y reacciones que ha habido de diferentes analistas políticos y partidos sobre cómo el énfasis que le está dando el presidente sobre este tema en este momento. Ahora, yo les quiero comentar desde la perspectiva como analista de seguridad nacional. Este es un tema que yo llevo escribiendo desde hace 2 años, la preocupación de la influencia que podría tener grupos del crimen organizado, más allá del narcotráfico, grupos del crimen organizado o grupos violentos en el proceso electoral mexicano. Y no necesariamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de presión, de control sobre ciertas partes del país, estamos hablando sobre violencia. Hay diferentes aspectos que seguramente vamos a abordar en el panel del día de hoy. Para hablar sobre estos temas tenemos un extraordinario grupo de hombres y mujeres con conocimiento, algunos de causa, con conocimiento desde una perspectiva académica, perspectiva internacional y también una perspectiva como una mujer que está interesada como ser la siguiente presidenta de México. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es poner en contexto una perspectiva de este problema y tener una charla entre nosotros. Me comentan que va a haber la posibilidad de que podamos nosotros recibir preguntas o comentarios de ustedes, y yo prefiero no esperarme hasta el final. Entonces, si ustedes ya tienen algunas ideas de algunas cuestiones o algunos comentarios o sobre todo preguntas, pues vayan escribiéndolo en un papel y ojalá que nos puedan empezar a enviar estas preguntas para que nosotros durante este panel, para no esperar hasta el final, empecemos a reaccionar ante algunas de estas interrogantes. Nos acompañan el día de hoy Armand Pechard, que es director de un grupo de consultoría, Pechard, Schvedrup y Asociados; Elena Martínez Barona, profesora investigadora del área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Salamanca; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, y la aspirante a ser la candidata para la presidencia para el PAN, Josefina Vázquez Mota. Entonces yo sugeriría, porque ¡ay! Está Jorge Chabat. Perdóname, Jorge. Te digo, Jorge participa y está conmigo en tantos de mis programas. Yo asumo que todo el mundo sabe quién eres. Bienvenido, Jorge. Perdón, Jorge. Yo quisiera, perdón, Jorge, quisiera comenzar esta mesa, pues, con Josefina Vázquez Mota. Yo creo que este tema seguramente es un tema que te preocupa y te ocupa como una mujer, no solamente que aspira a ser la candidata a su partido, pero que aspira a ser presidenta de México. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a este segundo foro de la democracia latinoamericana, Ana María, y a quienes compartimos este panel. Yo quisiera, si me permiten, en estos 7 minutos exactos, poder hacer una exposición muy concreta. El riesgo de que el crimen organizado, el narcotráfico, pretenda influir en las campañas electorales y en los resultados de la elección está presente. Hoy también debemos reconocer que ha iniciado el proceso electoral federal y que contamos con un sistema democrático mucho más sólido. Como bien señaló el presidente Felipe Calderón en su mensaje del domingo pasado, tenemos que enfrentar, y quiero citar textual,
una delincuencia que se constituye en una abierta amenaza a la democracia. La intervención palmaria y evidente de los delincuentes en procesos electorales es un dato nuevo y es un dato preocupante, un dato al que ningún partido político puede permanecer silente u omiso. Es una amenaza para todos y a la que juntos, sin titubeos, debemos cerrarle el paso. Fin de la cita. Quiero destacar por lo menos 3 rubros donde me parece tenemos que prevenir posibles riesgos en los procesos electorales. En primer lugar, la amenaza de la infiltración del dinero del narcotráfico o del crimen organizado en las campañas electorales. En segundo lugar, la amenaza de la coacción del voto ejercida por el crimen organizado. Y en tercer lugar, y no menos importante, la amenaza a la seguridad de los participantes en los procesos electorales. Para este efecto, quiero hacer las siguientes propuestas, reconociendo que algunas de ellas ya han ido avanzando y se están construyendo desde el Instituto Federal Electoral. En primer lugar, actuar responsablemente todos los actores y el IFE para fortalecer los mecanismos de control de riesgos basado en la rendición de cuentas y la transparencia efectiva de ingresos y gastos de precampaña y campaña de todos y cada uno de los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, empezando por quienes aspiramos a la presidencia de México. En segundo lugar, respaldar al IFE que con el auxilio, y esto lo quiero hacer enfáticamente, con el auxilio de las instituciones responsables de la prevención y combate al crimen organizado, tenga la posibilidad de analizar los expedientes de cada candidato antes de su registro para evitar que personas que estén vinculadas de manera directa o indirecta al crimen organizado sean postulados a cargos de elección popular y que se haga lo mismo en las 15 entidades federativas con elecciones concurrentes. En tercer lugar, limitar el fuero de legisladores y funcionarios. Felicito la iniciativa que recientemente ha sido aprobada por el Senado de la República y elimina el fuero a cualquier autoridad de gobierno contra procedimientos penales y esto permitirá ser realmente iguales frente a la ley. En cuarto lugar, ampliar las posibilidades de transmitir propuestas. Un marco legal que restringe la participación de mensajes ciudadanos tiene el riesgo de dar precisamente más ventajas al dinero que se opera, si me permiten la expresión, por debajo de la mesa para difundir a un candidato mediante arreglos especiales o para producir publicidad que no puede ser auditada. Propongo hoy desde este foro a todos los partidos, a quienes sean o seamos en su momento candidatos presidenciales, suscribir un pacto nacional por la legalidad y la transparencia en el cual se plasmen compromisos como los antes enunciados en beneficio de la democracia. Yo seré la primera en suscribir este pacto, que cada voto sea un rechazo al crimen organizado. Hoy México cuenta con uno de los sistemas más generosos del mundo para financiar con dinero de contribuyentes a partidos políticos y también a campañas electorales. Comparto la opinión y la demanda de que es necesario reducir el gasto de los partidos, de contar con instituciones electorales menos costosas, más racionales y eficientes. Tenemos que reducir el costo de la democracia sin abrir resquicios por los que se filtre el dinero ilegal, sea del crimen organizado o cualquier otra fuente no permitido por la ley. La única manera que tenemos de cerrar el paso a la pretensión del crimen organizado de influir y determinar el curso y resultado de las elecciones es actuar unidos y con responsabilidad. Es fundamental proseguir la tarea de no rendir al Estado mexicano frente al crimen organizado iniciada por el presidente Calderón. Concluyo reiterando mi respuesta, mi llamado para que partidos y candidatos nos comprometamos a elecciones en civilidad y paz. No quiero dejar pasar esta magnífica oportunidad para expresar mi acuerdo como mujer y como militante de mi partido con la reciente sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial por la que se establece la obligatoriedad a los partidos y coaliciones de cumplir con la cuota de género en candidatos a diputados y senadores de mayoría relativa, sin excepción, registrando al menos 120 candidatas a diputadas y 26 candidatas a senadoras propietarias. Celebro que en la misma sentencia se ordene a los partidos políticos y coaliciones que cuando se trate de candidatas propietarias, el suplente deberá ser del mismo género,
cerrando así el paso a la repetición del vergonzoso caso de las llamadas Juanitas. Hago desde aquí un respetuoso exhorto a mi partido y a todos los demás para aplicar esta sentencia de inmediato. Finalmente, concluyo con lo siguiente. Debemos transmitir una idea muy importante. Es fundamental una alta participación ciudadana para colaborar a erradicar el poder del dinero criminal, de la práctica criminal en los procesos electorales. Reitero, deben ser los votos y no las balas ni el dinero del crimen organizado quienes resuelvan candidaturas y mucho menos procesos electorales. Dejo estas propuestas y le agradezco también al presidente del IFE por su presencia, reconociendo que no solamente es competencia o responsabilidad del IFE, sino todos tenemos, empezando desde la clase política, una enorme responsabilidad ante un crimen organizado que ha hecho evidente su intención de amenaza, de coacción, de amedrentar al ciudadano y de participar en los procesos electorales. Ana María, muchas gracias y a quienes compartimos este panel también. Gracias, gracias, Josefina. A ver, amigos y amigas, me encantó tus 7 minutos porque de veras son propuestas muy concretas y ideas que nos permite reaccionar ante pues lo que podría ser un año electoral muy difícil, en donde pues muchos de mis colegas analistas también han expresado una preocupación de quién tiene la responsabilidad de asegurar que un candidato, más allá de la presidencia, o sea, el presidente municipal o el candidato a una gobernatura o el candidato a diputado o a diputada, ¿cómo asegurar que esa persona no está recibiendo dinero o no está haciendo amenazas por un grupo del crimen organizado? Isabel Miranda de Wallace, tú has hablado mucho de estos temas desde la perspectiva de la sociedad civil. Yo me imagino que desde tu perspectiva tiene que haber una gran preocupación sobre este tema. ¿Cómo reaccionar ante cómo reaccionas ante alguna de las propuestas de Josefina? Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias al presidente del IFE, al presidente de la OEA, al panel y a todos ustedes por la invitación. Creo que nosotros, la ciudadanía, estamos aterrados, no preocupados, estamos aterrados de darnos cuenta cómo el narcotráfico no únicamente se ha posicionado y ha tomado control de algunas partes territoriales de nuestro país, sino que está tomando posesión y acción en las elecciones y está interfiriendo en favor de algún grupo o en favor de algún candidato. Aquí en México tenemos muchos refranes y uno de ellos es el que paga manda. Y deberíamos de cuestionarnos quién está pagando estas campañas y el hecho de saber que existan elecciones, indudablemente que es indispensable en una democracia, pero cuando esta supuesta democracia está siendo financiada por el crimen organizado o de manera ilícita también, no necesariamente por el crimen organizado, sino por algunos otros intereses, creo que pone en riesgo la democracia, pone en riesgo el país y es algo que nos preocupa y habría que poner reglas muy claras, algunas como las que acaba de decir la aspirante a la presidencia Josefina Vázquez Mota. Creo que también habría que poner la responsabilidad del lado contrario, quién está aceptando, pero quién está proponiendo y quién está gestionando el costear estas campañas. Ahí creo que es un punto que se ha olvidado un poco y habría que ponerlo. Y el otro también muy importante, el hecho de votar no necesariamente garantiza la democracia. Recordemos que en el tiempo de Porfirio Díaz, bueno, había votaciones, él ganó no sé cuántas votaciones, me parece que 7, si mal no recuerdo, y eso no necesariamente garantizó la democracia. ¿Y por qué lo saco a relucir aquí? Porque nosotros estamos en este riesgo. El hecho de que existan votaciones no necesariamente está garantizando la democracia, porque habría que ver quién está coaccionando este voto. Ya hemos visto en Apatzingán cómo sacan a la gente a hacer protestas en favor de alguien o en contra de alguien, y ahora también hemos visto cómo les impiden votar por un partido o los incitan a votar por otro. Creo que aquí habría que tomar 3 cosas muy importantes. Una, garantizar verdaderamente la libertad del voto
y acompañar a la población, cosa que dado nuestro territorio va a ser muy difícil. Isabel, pero ¿cómo lo harías? ¿Cómo sugieres tú que sea? ¿Cómo garantizar eso? Mira, yo creo que en tanto cada uno de los estados como el gobierno federal debe de establecer los mecanismos con supervisiones. Si es necesario traer gente de otro país, traer a gente de la ONU o traer a gente, repito, de intachable conducta y reputación para que pudieran supervisar esto, porque en nuestro país se da mucho que las urnas ya llegan embarazadas, entonces no se está respetando la voluntad del voto. Esta parte hay que cuidarla y hay que tener muchos observadores. La otra también hay que cuidar a los candidatos, como decía Josefina Vázquez Mota. Creo que muchos candidatos, sobre todo los municipios, tienen miedo a veces de participar porque se sienten coaccionados. Y 3, garantizar que no estén amedrentando a la población para votar por uno o por otro. Creo que eso sería en concreto lo que yo propondría contestando a tu pregunta. Elena, bueno, tenemos aquí en nuestro panel a 2 personas que vienen también con una perspectiva internacional importante. Elena Martínez Barahona, profesora de la Universidad de Salamanca. Háblanos un poco desde la perspectiva internacional, porque este tema, claro que no es solamente una preocupación de México, esto es una preocupación fundamental de cualquier democracia, de cómo controlas que dinero mal habido entre en tus procesos electorales o que amenacen a tus candidatos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias al IFE y a la OEA por esta amable invitación. Les doy ya la enhorabuena porque la organización está saliendo a las mil maravillas. Y, Ana María, me deja retroceder un poco marcha atrás. Es decir, estamos con afirmaciones que hablan todo el tiempo sobre el protagonismo de los poderes fácticos y sobre el dinero ilícito en las elecciones. Pero esto nos parece tan normal, lo decimos y estamos tan tranquilos pensando que son protagonistas y el dinero ilícito puede permear. ¿Pero por qué ha permeado y por qué son tan protagonistas? Es decir, los poderes fácticos, que yo creo que se entiende aquí que son los narcotraficantes y los grupos de crimen organizado, no son extraterrestres que llegan aquí desde Marte y plaf, se establecen en el sistema político. Quiero decir con esto que les hemos permitido, y cuando digo les hemos permitido, estoy hablando como tanto los estados como la sociedad civil hemos permitido que permeen en la sociedad y que permeen en el sistema político. Es decir, mi reflexión es que no son causa, sino son consecuencia. ¿Y de qué son consecuencia? Son consecuencia de que se han generado en muchos países espacios sin ley. Y en estos espacios sin ley, que recordando a Guillermo O'Donnell que hablaba de las áreas marrones, se han aprovechado para crear, no sé si estados paralelos, con connivencia muchas veces de los estados tal y como los conocemos, y por pasividad en muchos casos, y estos disque estados paralelos tienen relación con las instituciones públicas y con la sociedad civil. Con las instituciones públicas por medio del apoyo a diputados y senadores, los narcobancadas, y con los candidatos a cargos mayoritarios, alcaldes, gobernadores y presidentes. Y lo que es más importante es que tiene mucha relación con la sociedad civil. El narcotraficante actúa como benefactor, es decir, construye escuelas, construye colegios, construye calles, da incluso seguridad, provee de seguridad, está sustituyendo al Estado, está funcionando como un legislador, como un policy maker, como alguien que hace políticas públicas. Y no actúan en este caso por filantropía, por el interés común, sino que quieren conquistar la simpatía y la dependencia, obviamente, de la población, comprando así su fidelidad. Yo estudié en Italia y allí estudiábamos mucho a Maquiavelo y realmente me recuerda y aplican perfectamente los grupos organizados y los narcotraficantes las enseñanzas que Machiavelli daba a los gobernantes en el siglo XVI. Es decir, y que las expresaba en su obra El Príncipe, que decía que el buen príncipe debe ser objeto de amor
y de temor de sus súbditos, dentro y fuera del Estado. Es decir, nos encontramos con estos casos no solo en México, sino en Brasil o en Colombia. Todo el mundo recuerda, y los colombianos seguro en los días felices del cártel de Medellín, cómo las carencias del Estado permitían a su padrino Pablo Escobar que jugara a Robin Hood financiando generosamente programas educativos, viviendas sociales, rutas y hospitales. Es más, hace unos meses se detuvo a Nem, uno de los grandes narcotraficantes de una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, La Rosiña. Nem no tiene más que 30 años, 33 años. Y cuando lo detuvieron, salieron hablando y preguntando a la sociedad que estaba, a las favelas, a La Rosiña, y la gente decía, no, pero si Nem nos ayudaba. Nem nos ayudaba, nos daba dinero, nos protegía, guardaba incluso o aplicaba justicia a muchos casos de violencia de género. Entonces es importante cómo esto ha hecho que estos grupos se hayan empoderado en muchas sociedades. Y no solo estos grupos se han empoderado por vacíos del Estado o porque el Estado no ha llegado, sino porque, y esta es una de las grandes debilidades de los aparatos de América Latina, es la debilidad de los aparatos de seguridad. Sí. Es decir, la mayoría de las veces la policía es un componente esencial de la violencia. No tenemos policías democráticas y con frecuencia la corrupción es uno de los resortes de su funcionamiento. Si esto lo trasladamos a estados federales, tenemos el puzzle completo del caos, porque la multiplicación y la fragmentación de cuerpos de seguridad es otro de los factores de la ineficacia. Tenía también aquí una reflexión, Ana María, no sé si me puedo extender, sobre el dinero ilícito. ¿Por qué no? Porque sí, aquí yo creo que va a llegar un momento que preferías... vamos a tener que hacer como una división, porque la forma en que yo veo el problema es que estamos hablando como de dos fenómenos diferentes. Por una parte, el dinero ilícito, ¿sí? En donde tú tienes que encontrar mecanismos para que el candidato reciba ese dinero y lo puedas apoyar. Y eso me recuerda mucho, por ejemplo, el cártel de Cali. En su momento, yo viví muchos años en Colombia, conozco bastante bien el fenómeno colombiano, entonces el cártel de Cali pues le hizo llegar al candidato a la presidencia, en ese momento Ernesto Samper, pues 5 millones de dólares y en su momento dijo, no, pues yo nunca los vi, nunca los sentí, todo el mundo hablábamos del elefante que estaba en la sala, que nadie lo veía, entonces son como dos fenómenos, el dinero y las amenazas, la violencia que se ejerce. Pero es que está completamente enlazado. Y mira, lo que voy a decir, bueno, no es provocador, lo sabe todo el mundo, el narcotráfico es un negocio muy rentable. Y voy a dar unos datos del 2010, solo para que veáis dónde se produce el salto del dinero y por qué México tiene todos estos problemas con dinero ilícito. 1 kilo de pasta de coca cuesta en Colombia $950. Al convertirse en cocaína, su valor asciende a $2.340. Al llegar a la ciudad mexicana de frontera, se quintuplica el precio a $12.500. Aquí es donde está la gran rentabilidad. En cuanto cruza la frontera, se duplica a $26.500 y una vez en Estados Unidos, en las calles, dividido obviamente en gramos, se cotiza el kilo a $180.000. Con esto no les estoy diciendo que se metan a narco, pero es un buen... Pero es un negocio y el precio de la droga se determina por el riesgo que asumen quienes lo operan. Y el cruce fronterizo es la que representa la etapa crítica del negocio. Y la guerra contra las drogas, desgraciadamente, genera una suerte de oneroso impuesto a la importación. Es decir, no es casualidad que la revista Forbes considere al Chapo Guzmán, que es el líder del cártel del Sinaloa, una de las fortunas más grandes del mundo. Así dicen que a $1 billón. Imagínate, Ana María, hay que proteger el negocio. Yo no lo estoy defendiendo. Pero... Ahí te va la pregunta más controversial. Pone tú que el día de mañana se legalizaran todas las drogas. ¿Eso resolvería el problema en México, no. Jorge Chabat? No, y ¿sabes qué? Me gustaría, hay varias preguntas aquí, Jorge, muy interesantes. Jorge, hay que recordar que aquí está Jorge Chabat. Antes de que le des la palabra a Jorge. A ver, acércale. Creo que sí. Yo fui respetuosa de mi tiempo y por eso fui muy breve.
aquí… Entra, Isabel. No, está bien, por eso ya interrumpí. A ver, aquí hay una parte que a todo mundo se nos olvida. En México, más del 50% del dinero que circula en efectivo y por conducto de la economía informal. Exacto. Eso es algo que pongo sobre la mesa porque no es fácil en un país como México, donde tiene estas características, poder tener tanto control del dinero. Exacto. No, es un poco, por eso pongo la interrogante sobre la mesa, porque estamos hablando de estos grandes, por una parte se habla de estos grandes grupos transnacionales de drogas, que pues sí es un negocio sasasazo, pero también está la interrogante que aún así pone que se legalizara en el mundo fantasioso de Jorge Chavat, de que se legalizara la droga, que bueno, si estaríamos nosotros resolviendo el problema. Creo que es un poco hasta más allá del tema del narcotráfico, Jorge, y hay muchas interrogantes aquí de varios de las personas que nos participan en el auditorio, es de cómo… todos como que están buscando cómo crear mecanismos para asegurar que no vayan a influenciar las elecciones, ya sea grupos de narcotráfico, otros grupos que están metidos en otras ilegalidades. Sí, bueno, gracias Ana María. Mira, respecto a legalizar las drogas, bueno, ciertamente es un escenario lejano, por decirlo menos, al menos todas las drogas. Creo que sí contribuiría a reducir los recursos y los márgenes de ganancia. No te resolvería todo el problema de la delincuencia organizada, pero sí le quitaría gasolina a estos grupos. Ahora, como eso no va a ocurrir pronto, al menos… por lo menos para estas elecciones. Por lo menos sí, yo creo que en la próxima semana no va a ocurrir. Creo que la opción que tienen los estados es fortalecer instituciones, no tienes más, esa es la realidad. Y ahí efectivamente tienes problemas de diversa índole. Como se hablaba, la decía Vázquez Mota, un problema es lo que es el dinero en las campañas, que es complicado combatirlo porque está luchando contra el mercado y todos los países tienen ese problema. Sí. El otro es que a mí me preocupa, ojalá y nomás habláramos de dinero, estamos hablando de que efectivamente amenazan y asesinan a candidatos o potenciales candidatos y amenazan a la población directamente, lo cual es algo totalmente nuevo y esto sí cambia mucho el panorama. Y ahí, mira, francamente, no es un problema que evidentemente el IFE, para descargo aquí de Leonardo, que no se sienta presionado, que tiene que resolver ese problema, es algo que tiene que resolver el Estado y es algo que claramente tampoco va a resolver a corto plazo. Ahora, ¿qué se puede hacer mientras tenemos un país que funcione? O sea, pues quién sabe cuándo, pero bueno, que tengamos una institución… ¿Eso no va a suceder el año que entra? Tampoco, creo, bueno, lamentablemente. Bueno, ¿qué se puede hacer mientras tienes unas policías que funcionen, un ministerio público que funcione, sistema judicial que funcione y un sistema de prisiones que funcione? Bueno, ahí yo creo que lo que está claro, por lo menos con la información que tenemos, es que el interés de influenciar hasta ahora las elecciones se ha dado muy localizadamente en algunos municipios. Yo no descarto que eventualmente se pueda mover al nivel federal, aunque en los últimos años todo indica que la influencia del crimen organizado se ha centrado en los poderes locales. Y ahí lo único que puedes hacer, que no es mucho, pero pues no hay mucho más, es tener focalizados cuáles son realmente los municipios donde existe este riesgo, y esto es información de inteligencia. O sea, tienes que ubicar perfectamente dónde, porque no se presenta en todos lados de la misma forma, ¿no? Para tratar de amortiguar ese efecto. Ahora, no es fácil preverlo porque efectivamente es un reto nuevo y es algo que rebasa a las autoridades electorales. Es un problema del Estado, de las instituciones. Y en ese sentido, pues sí, yo quisiera decirles aquí, traerles la solución mágica y miren, yo sé cómo se resuelve esto mañana. Creo que es un problema de instituciones y de crear Estado, ¿no? Y eso lamentablemente va a llevar muchos años, pero bueno, lo que puedes hacer es moverte a ese nivel, tratar de amortiguar este tipo de amenazas. A ver, bueno, es obvio que, por ejemplo, si asesinan a un candidato a una gobernatura, sí me llama la atención que no se pudo haber previsto esto, ¿no? Como que hay ciertos candidatos que pueden ser más vulnerables y ciertos estados. Bueno, ahí es donde tienes que enfocar y ya, lo demás, pues que Dios nos ayude, porque no hay mucho más que hacer, pues, francamente. O sea, la propuesta de Jorge Chavat es que la Virgen de Guadalupe nos ayude. Por lo menos
a corto plazo, en el largo plazo esperemos que funcione otras cosas, ¿no? Pero bueno. Y él es doctor. Entonces, a ver, Josefina, hubo varias preguntas que a mí me parecieron muy interesantes antes de ir con Péchard, con Armand, en donde te preguntan a ti específicamente dos cosas y muchísimas preguntas relacionadas a esto. Uno, tu perspectiva en términos de lo que dijo el presidente, de esta amenaza, que en cierta forma lo contestaste con tu presentación, pero también si tú vas a continuar con esta estrategia del presidente Calderón. Y dos, que me pareció muy interesante, o sea, directamente te preguntan tú como aspirante a la candidatura, ¿qué estás haciendo para asegurarle a los panistas de que no va a entrar dinero sucio, ilegal a tus campañas? Con mucho gusto, Ana María. Bueno, lo primero es que empezaré por la segunda, si me permiten. Creo que hay una condición obligada y tiene que ser una gran responsabilidad de los propios partidos políticos, y es que para combatir al crimen organizado, la primera condición, y va a parecer muy obvia, pero me parece fundamental, es no ser parte de él. Y creo que aquí los partidos debemos garantizar que quienes vayamos a las candidaturas no haya ninguna complicidad, y que hay que revisar la biografía de estos perfiles, de estos aspirantes, pues como una responsabilidad primera también de cada grupo y de cada fuerza política. Yo he sugerido que el IFE esté asistido por instituciones que tienen esta especialidad, porque tampoco podemos convertir al IFE ahora en un policía. Sí. El IFE es una institución que justamente viene como consecuencia de una ciudadanía que garantiza o pretende garantizar desde la vida institucional y fortalecer la democracia. Pero sí me parece que este debe ser un compromiso fundamental, primero, Ana María. En segundo lugar, creo que por eso la instrumentación de rendición de cuentas se vuelve fundamental. Ahora estamos en una etapa de aspirantes, pero es muy clara la ley electoral que en el momento en que arranquen oficialmente las precampañas tendrá que haber una rendición de cuentas. Yo creo, y lo digo con toda honestidad, que también la clase política tenemos que revisar nuevamente algunos apartados de la ley electoral. Yo creo que la ley electoral tiene algunos apartados que fortalecen la democracia, pero otros, y lo voy a decir claramente, que restringen o significan una regresión democrática para el país, particularmente aquellos que impiden al ciudadano tener un acceso más directo a la información, a la participación, a la vida de las propuestas que se deben de exigir a quienes aspiramos a gobernar este país o tener una candidatura o un puesto de representación popular. Sí me parece que se restringen libertades y se restringe participación, y eso abona aún más a aquellos que pretenden controlar desde el crimen organizado u otra instancia un proceso electoral. Así que yo lo plantearía primero de esta manera, pero como las elecciones están prácticamente a 7 meses y como hemos vivido recientemente el caso de Michoacán, yo estuve en La Piedad, lo que ahora se comentaba, decía Jorge Chabad, me parece muy acertado. Habrá que identificar los municipios de más alto riesgo, habrá que ofrecerles una salvaguarda y un cuidado especial para que la población pueda tener la certeza de participación sin amenaza, y creo que La Piedad también da una lección importante, y es que en La Piedad, que fue directamente amenazada la población de no salir a votar por una fuerza política, la ciudadanía de alguna manera se rebela ante la amenaza y sale mayoritariamente a votar. Y creo que por eso aquí la participación ciudadana va a jugar un papel fundamental, sin querer decir que es lo único que va a resolver un problema que merecería, como ha dicho Jorge Chabad, una resolución desde el Estado mexicano. En relación a la estrategia de seguridad del presidente Calderón, lo primero que diré es que frente al crimen organizado no puede haber tregua, ni tampoco puede haber amnistía, porque no hablamos de presos políticos. Ahora se ha hablado un poco del caso colombiano. Al igual que tú, Ana María, yo conozco muy bien Colombia. Antes de entrar a la política, conocí muy de cerca este país. Y hablando recientemente con el expresidente Uribe y el expresidente Gaviria, ambos coincidían en que cada vez que algún gobernador o alcalde colombiano intentaron tregua o negociación con el crimen organizado, las consecuencias siempre fueron mayores, de renuncia a la ley y al Estado, y fue un retroceso en todos los sentidos. Por lo tanto, no puede haber amnistía ni tregua, pero al mismo tiempo creo que tenemos que transitar a una segunda fase. Y déjenme dar dos cuestiones muy concretas de esta segunda fase. Una de ellas es que tenemos que fortalecer los poderes locales, las policías y los ministerios públicos.
Si no resolvemos desde el municipio una mejor procuración e impartición de justicia, si los ministerios públicos no le resultan confiables al ciudadano, creo que entonces no estamos resolviendo de raíz en gran medida la impunidad y la corrupción. En segundo lugar, las policías. Creo que siempre es un tema recurrente, pero no deja de ser absolutamente cierto. Tenemos más de 2.200 cuerpos policíacos que carecen en gran medida de inteligencia, de orden, de supervisión, de mejores ingresos, de armamento, y por lo tanto quiero plantear que hay que revisar a fondo el federalismo mexicano. Hoy ya no tenemos un Tlatoani, pero hoy tenemos más de 30. Y creo que esta ausencia de contrapesos locales y de rendición de cuentas no está abonando a la estrategia de seguridad con la eficacia y la eficiencia que se requiere. En segundo lugar, de manera muy concreta, el lavado de dinero. Y en esto también coincidía particularmente el presidente Gaviria, el expresidente Gaviria, cuando afirmaba que en Colombia, por ejemplo, los ciudadanos empezaron a tener un mejor ánimo respecto a la estrategia de seguridad. Cuando iban frente a la ley, cuando extraditaban o iban a prisión, no solamente Pablo Escobar o quienes dirigían el cártel de Cali, que eran perfiles muy diferentes de cuello blanco, en fin, sino cuando empezaban a ir los jueces y los magistrados y los senadores y los diputados y los políticos involucrados también en el crimen organizado y por supuesto los que lavaban el dinero. Yo creo que esto es obligado en el país, por eso urge la aprobación de la ley de lavado de dinero, porque si no tienes una estrategia de integralidad, hay grandes espacios de impunidad, de corrupción, de complacencia. En todo el mundo hay crimen organizado, la diferencia es el margen de complacencia y complicidad que se encuentra. Yo digo, hay que pintar una raya y quien cruce esa línea debe enfrentar las consecuencias. Y terminaría rápidamente con esta sentencia como empecé mi intervención. Mientras no seamos iguales frente a la ley, creo que tendremos todavía grandes desafíos y obstáculos que vencer para hacer exitosa de manera integral una estrategia de seguridad. Pero lo que sí tengo claro es que no puede rendir al Estado mexicano frente al crimen organizado. Es muy interesante el modelo colombiano porque, por ejemplo, lo que pasó en estos últimos 3 años cuando estaba el presidente Álvaro Uribe, que investigaron, ¿cuántos fueron? Casi 80 legisladores, senadores y diputados, 30 de ellos fueron a la cárcel y eran legisladores de parte del partido oficial, eran del partido de Álvaro Uribe, estaban en la cárcel. Imagínate, Josefina, que estuvieran 20 de tus compañeritos en la cárcel. O sea, aquí en México se nos hace como inimaginable esa posibilidad de que legisladores mexicanos pudieran, que pudieran ser sometidos a estos procesos. Pero me parece indispensable, Ana María. Creo que el fuero no puede ser una protección o un privilegio o una prebenda. El problema en gran medida de México es que la ley no se aplica de igual manera. La ley se aplica con excepciones de poder económico y político. Yo sí tengo clarísimo que quien esté coludido con el crimen organizado, me refiero más allá de las siglas partidistas, tenga que enfrentar la ley. No creo que haya muchos caminos diferentes para construir confianza en la ciudadanía. Hoy los ciudadanos reclaman que no hay consecuencias y lo hacen sin duda de pronto con hartazgo, pero también con una exigencia totalmente legítima. Tiene que haber sin distinción. A ver, ahora, también está con nosotros Armand Pechard, es una persona que conoce, mira, estaba… Oye, Armand, tienes tus fans, ¿eh? Tienes tus fans. Creo que merezco una estrellita por paciencia. Sí, claro. Aquí bueno, A ver, pero mira, hay 2 preguntas, te quiero por lo menos meter las preguntas estas. Están hablando sobre este tema. A ver, déjame preguntarle. A ver. Nomás, te voy a poner por lo menos 2 de las preguntas que viene de nuestros personas que nos acompañan. Están hablando y me preguntan si esto debemos de verlo, este tema, desde una perspectiva de seguridad nacional. O sea, estas organizaciones, porque ya ves, todavía sigue el debate si se deben de considerar como problemas de seguridad nacional, porque eso te da un contexto muy diferente de cómo reaccionas en los procesos electorales si los consideras un problema de seguridad nacional o de seguridad pública. Bueno, voy a contestar de esta manera. Voy a dar mis 7 minutos de comentarios divididos en 2 secciones.
Y lo que decidí hacer es dividir mis comentarios en dos temáticas. El primero es la plata en la política. El segundo es el plomo en la política. Creo que la temática de esta plática se quedó corta porque realmente ya pasamos la etapa de la plata en la política y entramos a la etapa del plomo en la política. El comentario que me gustaría hacer es que tanto la plata en la política como el plomo en la política sin duda están diluyendo la representatividad de la democracia electoral. Recientemente he estado enfocado mucho tanto en la situación aquí en México como en Guatemala, donde he estado pasando mucho tiempo en camino a la elección presidencial que se acaba de llevar a cabo ahí. Y en ambos casos tengo una preocupación, y esto quizá es una preocupación quizá un poco extrema, que quizás se podría tomar dentro del contexto de abogado del diablo, es que la representatividad siendo diluida, el sistema de la democracia electoral cada vez más se está migrando más hacia una plutocracia, en el caso de México y en el caso de Guatemala. Una plutocracia siendo un sistema de gobierno en el que el poder lo ostentan quienes poseen las fuentes de riqueza. Hay que realmente pensar ese concepto. En el caso tanto de México como de Guatemala, ¿verdad? En el caso de México tenemos a los monopolios. En el caso de Guatemala tenemos a los G8, que es el término que se usa para referir a las familias oligarcas que controlan el poder económico del país. En el caso de México tienes una economía informal de un 68.2% y en Guatemala tienes una economía informal de un 82%. La economía informal normalmente está en las zonas más rurales, la economía formal está en zonas más urbanas. Entonces, a mí lo que me preocupa es que se esté migrando a una plutocracia bipolar entre los monopolios y los carteles, quienes son los que realmente ejercen una grande influencia, y cada vez más se está diluyendo la voluntad del pueblo, la voluntad del electorado cuando va a las casillas. Concluyo con este punto en cuanto al dinero. Es muy bonito oír de un pacto entre los partidos para tratar de prevenir la injerencia del narcodinero en procesos electorales. Realmente es algo que se tiene que hacer, pero realmente creo que uno tiene que tener una expectativa muy real de el grado de éxito que uno puede tener de poder prevenir que el crimen organizado pueda ingerir económicamente en un proceso. El dinero se lava, el crimen organizado tiene operaciones tanto ilícitas como lícitas, y realmente es muy difícil de identificar los flujos de dinero. Obviamente se tiene que hacer algo, pero creo que es un tema muy, muy complicado realmente de fiscalizar. Cambiando de tema al tema del plomo en la política, sí me preocupa, tanto aquí en México como en Guatemala, de la tendencia creciente del número, no nada más de aspirantes, de candidatos, de familiares de aspirantes y de candidatos que son víctimas de amenazas de muerte, de secuestro, de ejecuciones, para tratar de ingerir en el proceso electoral a nivel local. Realmente yo pienso que estos dos fenómenos requiere que, como lo está haciendo la OEA y el IFE a través de este foro, es realmente de ponerse las pilas y pensar de una manera más innovadora. Realmente tenemos que llegar a raíz de este fenómeno, tenemos que estar pensando en reformas de tercera generación que puedan tratar de contrarrestar estas nuevas amenazas a la democracia electoral.
Todavía te queda un minuto. Gracias. Aquí, a ver, ya empecé a repartir algunas de las preguntas que nos está ahorita, te voy a mandar 3 o 4, Armand. Y muchas de estas preguntas están girando, una en particular está girando alrededor sobre estos comentarios que acaba de hacer el presidente. Y dos, sobre… Y aunque Josefina presentó algunas propuestas concretas, yo sí quisiera preguntarles a la mesa, desde la perspectiva mexicana y también desde la perspectiva internacional, ¿cómo prevenir que esto suceda? De que pueda haber estos dineros entrando a las campañas y el tema de amenazas. O sea, aquí el tema es de instituciones, Armand, ¿o no? Sí, y mira, si lo vemos… Y estoy poniendo yo sobre la mesa un paradigma, obviamente quizá algo diferente, pero hay que pensarlo de esta manera. Tanto los monopolios como el crimen organizado tienen certeza jurídica a través del dinero. Sí. Es por eso que es muy difícil, pienso yo, la óptica de poder fortalecer las instituciones que benefician a la administración de justicia del Estado cuando estos poderes económicos de estos países realmente no hay ningún incentivo, ellos tienen la certeza jurídica. Y estos países, tanto México y obviamente Guatemala, está en una situación aún más complicada porque realmente, al menos en el gobierno previo, que sigue actual en el gobierno hasta el 14 de enero, tiene una debilidad institucional tremenda. Sí. Y realmente no hay que descartar la posibilidad o la comparación, ¿verdad?, de que del número de miembros de gabinete que cambian dentro de una dependencia. En Guatemala, el único miembro del gabinete que no cambió en los 4 años del gobierno del presidente Colom fue el canciller. El secretario de Gobernación cambió 5 veces. El primero falleció a través de un accidente de un helicóptero. Fíjense, qué coincidencia. Y aquí en México, ¿verdad? No les tengo que decir, hemos vivido en este país un historial muy similar, tanto con respecto a secretarios de Gobernación como con procuradores de justicia, los procuradores generales. Entonces, sí se requiere de un fortalecimiento institucional. El crimen organizado realmente es un bicho que se aprovecha de zonas donde hay desigualdad económica, debilidad institucional y donde puede, a raíz de esas condiciones, poder ingerir en la sociedad de una manera más prevalente. Entonces, realmente la solución extiende mucho más allá de la responsabilidad del IFE y requiere de una estrategia integral que va más allá de fortalecimiento policial y procuración de justicia. Yo estoy convencido que mientras no haya un desarrollo económico integral a través de toda la República, ya sea aquí o en Guatemala, va a ser muy difícil de poder contrarrestar, porque al fin del día el crimen organizado, no sé, y con esto concluyo, aquí en español se dice, hay una expresión de glass ceiling, the glass ceiling. El techo de cristal. El techo de cristal, porque tampoco hay que descartar el valor o la virtud que aparenta tener el crimen organizado, ¿verdad?, de poder ofrecerle al ciudadano que no tiene capacidad de romper ese techo de cristal de prosperidad, la oportunidad. Y eso realmente los estados no han podido ofrecerle, y es algo que el crimen organizado sí ha podido ofrecer a ciudadanos en estas localidades. Isabel. Mira, yo creo que aquí hay un punto que hemos descuidado los mexicanos y tiene que ver con la transparencia de los presupuestos asignados a los estados, en los que al no ver la rendición de cuentas lo utilizan para campañas y políticas y para campañas de elección popular, y
e incluso muchos de los programas que debieran de ser no condicionados a una parte política la están utilizando. Hoy por hoy, ¿cómo podemos entender que en Coahuila se haya puesto bajo el tapete, como acaban de decir aquí, todo el dinero que salió? No sabemos si ese mismo dinero se destinó realmente a obras, que no las vemos, no sabemos si la destinaron a gasto de campañas en otros estados o simple y sencillamente alguien se lo robó. Entonces, esa falta de transparencia sí tiene que ver mucho con el tema de las elecciones. Otra cosa que también quería puntualizar respecto a la experiencia de Colombia, hay una experiencia específicamente en Medellín que deberíamos de tomarla como ejemplo. Cada país tiene sus características y sus peculiaridades, pero creo que en especial nos debería de servir. El alcalde que implementó que como el narco estaba utilizando a los jóvenes, él empezó a darles $1,500, el equivalente a $1,500, para cada mes meterlos a la escuela, pedirles como papá calificaciones, ponerles tutores para ir rescatando a todos esos jóvenes del narcotráfico. Aquí no tenemos ningún programa y como bien se acaba de decir aquí, hay 3 factores importantes. Uno que es el económico, otra la desigualdad, indudablemente, y el tercero que es importantísimo, el Estado de Derecho. El problema no es que haya ley de lavado de dinero, el problema es cómo se instrumenta y cómo se aplica esta ley de lavado de dinero, porque normalmente se tiene como un estado recaudatorio, pero no como un estado de quitarle al narco el dinero o los recursos de procedencia ilícita. Creo que esa parte nosotros no la hemos visto. ¿Dónde está el dinero de la Barbie? ¿Dónde está el dinero de Nacho Coronel? ¿Dónde está el dinero de Osiel Cárdenas? No vemos ese dinero. Ese dinero debería de hacer lo que hicieron en Italia y que todo mundo lo sabemos, hacer con el dinero del narcotráfico cosas importantes para los jóvenes, para los ciudadanos, para hacer prevalecer el Estado de Derecho. Creo que esa parte, y ojalá el IFE pudiera ahí hacer algo, presidente, para poner más luz y más transparencia y rendición de cuentas en los estados para que no se esté utilizando este dinero que esté etiquetado, debería estar etiquetado para otras circunstancias, incluso para usos de campañas. Josefina, tú hablaste del tema de transparencia. Hablaste del tema de transparencia dentro de tus propuestas. ¿Por qué tantas dificultades de transparentar los presupuestos? Yo quiero hacer un planteamiento muy concreto, un poco retomando lo que Isabel ha planteado. En México tenemos un sistema federalista, pero tengo la convicción de que no es un auténtico federalismo. En México más bien tenemos un sistema de distribución de recursos con muy escasa rendición de cuentas. Yo puedo compartir mi experiencia en Sedesol o en la Secretaría de Educación y la gran mayoría del presupuesto que llega del Congreso se va a estados y municipios. Esto como un principio federalista es aceptable y debe ser importante. El problema es que cuando los recursos llegan allá, no tenemos contrapesos locales ni hemos logrado instancias, por ejemplo, como el IFAI, que puedan tener una trascendencia a los gobiernos locales y están muy concentradas en lo que es la rendición de cuentas del gobierno federal, que qué bueno que suceda, pero es absolutamente insuficiente. Incluso en las deudas de las que hablaba Isabel, gran parte del endeudamiento estatal se pone como aval las transferencias del presupuesto. Ni siquiera hay un concepto de autonomía en una materia de corresponsabilidad. El impuesto predial, que es el que se recauda localmente, no llega ni al 1% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un alcalde, por ejemplo, reportaba a la Sedesol que había gastado bien ese dinero, era bienvenido y no pasaba nada, tampoco le dabas un incentivo de mayor presupuesto. Pero si un alcalde no manda el reporte de cómo gastó el ramo 33, no le pasa nada. Y es más, un alcalde que reporta que tiene menos pobres, la consecuencia es que tendrá menos presupuesto porque tiene menos pobres. ¿Y a qué voy? Que tenemos que entrar a revisar en México temas que no hemos revisado hasta hoy. La ley de coordinación fiscal, el federalismo, no solamente desde el ámbito económico, el federalismo desde el ámbito también de la seguridad.
En gran medida esta demanda de la Ley de Seguridad Nacional es cómo se va a resolver las competencias del municipio, del Estado, de la Federación, sin menoscabo de los derechos humanos. Yo quiero reconocer que estamos frente al mayor reto que hemos vivido en la democracia mexicana. Hemos tenido muchos retos. Hemos tenido el reto de que los votos se cuenten y se cuenten bien. Hemos tenido el reto de evitar las operaciones de las que Isabel hablaba en su momento. Hemos ido consolidando la democracia, pero la verdad es que hoy frente al poder del crimen organizado, frente a la amenaza, aquí hay una propuesta, por lo menos un comentario de Marcela Serrano muy valioso. Dice, el crimen, ¿cuál sería la manera de sancionar al candidato que acepte dinero? Es decir, me parece, y por eso reiteraría, una manera es cuidar los perfiles que van a estas candidaturas. De entrada, si hay un perfil sospechoso, un perfil que tiene vínculos con el crimen organizado, pues eso es obvio que va a recibir ese dinero. Pero en todo caso debe haber, por ejemplo, la nulidad de la elección. Yo creo que aquí tenemos que revisar esto, porque no podemos llevar a los tribunales electorales, cuando hay probada intervención del crimen organizado, un proceso normal. Debe haber una nulidad en un efecto mucho más rápido y concreto, debe haber sanciones mucho más graves cuando se pruebe que un candidato aceptó el dinero del crimen organizado. Pero sí, un poco a esta reflexión que hace Marcela o este llamado que nos hace, también lo hacía en este momento nuestro amigo, decía, por un lado están quienes reciben dinero, pero por el otro lado están los que por no recibir dinero son asesinados o son amenazados o son simplemente bajados como candidatos, y eso lo acabamos de vivir también, con tal de no correr ese riesgo. Y finalmente está esta amenaza a la ciudadanía. Creo, por lo tanto, que efectivamente yo hago un llamado al IFE y a lo que nos corresponde a la clase política, que cuando haya una consecuencia de nulidad de elección casi inmediata, cuando se compruebe la intervención del crimen organizado, y sanciones a quien haya recibido el dinero de mucho mayor peso que el que tenemos por ahora. Y no quiero dejar de mencionar, aunque sea brevemente, hay muchas inquietudes en torno a los jóvenes. Yo he hecho algunas propuestas, considerando sobre todo que estamos a 7 meses del proceso electoral, pero no puedo dejar de reconocer que si no fortalecemos el tejido social y la vida comunitaria, difícilmente vamos a resolver el problema de la seguridad en el país. Una parte es la agenda que enfrentan las Fuerzas Armadas, las policías, pero otra es la agenda de construcción de ciudadanía. Yo cuando llegué a la Secretaría de Educación Pública les debo de decir que hacía 25 años no se enseñaba civismo en las aulas. Y yo creo que si no construimos, y ahí hicimos mucho trabajo con el IFE de construcción de ciudadanía, y si no vamos a fortalecer las redes sociales, las redes de tejido social, no estamos enfrentando en gran medida las raíces del problema. Por supuesto, nos urge que crezca la economía de mejor manera. El 40% de lo que consumen los más pobres en México viene de mercados de muy escasa competencia. En México los más pobres son los que consumen más caro. Si abriéramos esa competencia en los mercados, pasarían 2 cosas. Bajaría la pobreza casi automáticamente en 5 millones de mexicanos, porque no estarían comprando lo más caro de los grupos de monopolios, y crecería la economía por lo menos en 5% más. Y creo que este es un tema que no hemos resuelto de fondo todavía en el país. Y termino con lo que acabo de ver en Ciudad Juárez. Todo este esfuerzo cultural que se está haciendo con la educación para la paz, con mediadores de conflicto, con recuperar a los niños y a los jóvenes a través de la música, por ejemplo, este esfuerzo de Abreu en Venezuela me parece que merece ser replicado y multiplicado en el país. La apuesta cultural tiene que ser definitiva. Realmente lo creo. Jorge, ha habido varias preguntas y varias interrogantes de nuevo, y ya varias propuestas puestas sobre la mesa de quién debe de responsabilizarse de esto, o sea, qué instituciones. Y una de las propuestas por parte de Josefina era, de hecho, que los candidatos, o que hubiera un mecanismo desde el gobierno federal que pudiera revisar los expedientes de los posibles candidatos, o sea, casi que hacerles un veto político
Y aquí hubo varias interrogantes de algunas personas que, en el sentido cuestionando los comentarios del presidente Felipe Calderón, si no lo estaba haciendo para tratar de obtener alguna ganancia política en contra de otro partido. Entonces, no sé, tu reacción ante la responsabilidad del Estado de tener que investigar y hacer esas decisiones. Porque yo sí me imagino que sería extremadamente controversial, ¿no? Y tenemos el caso de Michoacán en puerta. Sí, no, bueno, gracias, Ana María. Mira, bueno, a reserva también de que conteste alguna de las 20 preguntas aquí que me mandaron. Yo estoy de acuerdo que es un tema que tiende a politizarse por obvias razones, pero que en México todo se politiza y como hay elecciones todo el tiempo, ciertamente todo se tiende a ver con procesos electorales. Bueno, pues ni modo que el Estado no haga su chamba porque hay elecciones. Ahora, sí es un tema delicado. Yo no sé, francamente, si sea una labor de IFE. No, yo no veo al IFE checando los antecedentes penales de cada candidato. Creo que eventualmente tampoco sería el mecanismo más adecuado. Algunos dirían, bueno, pues hay que aplicarles controles de confianza a todos, pues sí, yo diría a todos los políticos y a todo el mundo, pero bueno, también es algo complicado. La verdad yo creo que es una responsabilidad de los partidos, ¿no? Finalmente, los partidos son los que tienen que hacer en la medida de lo posible este trabajo, que no es fácil tampoco hacerlo, y son los que al final se responsabilizan de a quién están postulando. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ahí sí, pues, debe haber también un costo para un partido que postula a alguien que tiene pues, antecedentes vinculados al crimen organizado. Pero mira, no sé si sea el momento, porque veo que se acaba el tiempo, de contestar algunas de las 80 preguntas aquí que me mandaron. En fin, pero bueno, aquí hay una que dice, viendo lo atractivo que es el narcotráfico, ¿cuáles serían las 3 medidas que debe llevar a cabo el Estado para combatirlo? Ahora está muy de moda preguntar los 3 libros y las 3 cosas que uno debe hacer. Menos mal que no me preguntaron los 3 libros. Pues mire, no, realmente, y eso se vincula con otras preguntas de cómo combatir la corrupción, si puede disminuir, cómo acabar con la impunidad, en fin. Yo creo que ese es un problema central que rebasa el ámbito electoral, pero ciertamente tiene un impacto en el ámbito electoral. Y yo coincido con Armand Béchard que no es solamente un problema de instituciones, es también un problema de oportunidades económicas, todo. Yo he planteado que, bueno, si se hacen bien la reforma de instituciones en 10 o 15 años, pues a lo mejor el panorama será mejor. Ya si le añade la variable del desarrollo económico y la igualdad, pues nos vamos al próximo siglo, porque pues quién sabe cuándo se vaya a resolver eso. Pero bueno, yo sí estoy convencido que donde tienes que empezar es con el tema de la corrupción, sin duda, y ahí hay pues, algunas recetas más o menos que funcionan, no es la panacea, que son los controles de confianza. Alguna vez alguien comentaba que hablando con gente de la policía, le decía, mira, el problema con los policías es que están tan acostumbrados a mentir que pasan el polígrafo, entonces no hay manera de no. Entonces ya frente a eso, pues ciertamente hay limitaciones con los controles. Pero bueno, es lo mejor que hay y ahí hay mucho que hacer y no se ha hecho. Entonces, antes de ensayar otras estrategias, yo estoy convencido que tienes que resolver el problema del Estado. La discusión en los últimos años aquí en México es, ¿se debe hacer esta estrategia o cambiar de estrategia para combatir el crimen organizado? Miren, la verdad yo no creo que sea un problema de estrategia. Es como si tú tienes una computadora y estás discutiendo qué software le vas a poner. El problema no es el software, el problema es el hardware. Lo que está funcionando mal es el Estado. Lo que está funcionando mal es la computadora, es lo que tienes que resolver. Es una computadora obsoleta, con virus, con corrupción, evidentemente. Y ahí lo que tienes que hacer es empezar precisamente pues, por depurar no solo los cuerpos policiales, sino porque no es un problema nomás de las policías, es un problema de toda la cadena de seguridad que abarca los ministerios públicos, abarca desde luego el Poder Judicial y las prisiones. Entonces ahí es donde realmente se tiene que trabajar. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer otras cosas, pues sí hay que hacer otras cosas, desde luego que hay que dar más oportunidades económicas, hay que resolver todos los problemas pendientes, pero ahí es donde hay que empezar y francamente creo que no se ha hecho lo suficiente y de nada va a servir darle más recursos a los cuerpos policíacos si no se resuelve el problema de la corrupción.
como he dicho en muchas ocasiones, si hay algo peor que una policía corrupta y mal equipada, es una policía corrupta y bien equipada, porque entonces no se resuelve el problema de fondo. Y eso es lo que tenemos que resolver, ¿no? Déjame, básicamente son la mayoría de las preguntas que te voy a interrumpir ahí, porque también ha habido, leyendo la mayoría de las preguntas, mucha inquietud, Elena, sobre de nuevo el papel que juega la sociedad civil ante estos fenómenos. Isabel ha dado pues, ideas muy concretas, no sé tú qué otras ideas quieras agregar, además tienes varias preguntas muy interesantes. El papel de la sociedad civil. En Brasil, por ejemplo, ha habido muchísimos intentos, ahí es no solo el problema del narcotráfico, sino el problema de la seguridad pública, es muy importante. Entonces se ha decidido bajar a niveles de foros ciudadanos, es decir, que desde los foros ciudadanos se diga cuáles son los problemas fundamentales y se intente ver cuáles son las posibles soluciones. Lo que voy a decir ahora es que es políticamente incorrecto porque estamos en un momento de empoderación de la sociedad civil, pero yo creo que hay que tener un poco de cuidado con estos temas. Porque la sociedad civil ahora mismo, y sobre todo cuando la sociedad civil tiene alguna víctima o está victimizada, lo único que pide es mano dura y pide políticas de populismo punitivo. Y por eso yo creo que hay que tener cuidado. No podemos fragmentar más la sociedad de lo que tenemos. No podemos crear una sociedad de malos y una sociedad de buenos y crear el enemigo interno y crear una guerra contra el enemigo interno. Y el enemigo interno os lo voy a presentar. Es negro, es joven y es pobre. Esta es la cara del enemigo interno en todas las sociedades. Y por eso me da un poco de alergia y creo que hay que buscar mecanismos de cómo la sociedad civil participa en estos mecanismos de instrumentos de seguridad ciudadana, pero ojo, porque muchas veces lo único que hacemos es no atacar la raíz del problema, porque muchas veces este enemigo que creamos es otra víctima del sistema. Es decir, es una víctima porque entra en la delincuencia, muchas veces organizada porque lo ve como la única solución. Y eso es lo que creo que nosotros o el Estado es lo que tiene que fortalecer. Que no merezca la pena pertenecer a una sociedad, que no merezca la pena delinquir, que no merezca la pena entrar en un grupo organizado y eso... Y desgraciadamente para eso no hay medidas cortoplacistas, se necesitan medidas a largo plazo, se necesitan medidas que incentiven el empleo, porque muchos jóvenes van porque es dinero fácil. Hemos visto que es mucho dinero, fácil y nos da la posibilidad de tener los pantalones de marca que vemos en la tele y que tienen los otros individuos o los otros jóvenes que están en mi misma ciudad. Entonces, tenemos que crear y fortalecer estas políticas que son de mediano y largo plazo. Y eso no es fácil. Sí. Y eso muchas veces no es atractivo para los gobernantes, porque los gobernantes ¿qué quieren? Políticas de corto plazo. Políticas efectivas y muchas veces políticas represivas que le den muchos réditos. Y tenemos en la tele a todos los apresados por una acción policial o los helicópteros y bandas capturadas y eso el ciudadano se siente mucho más tranquilo, pero no se está atacando el problema. El problema no es ese, el problema es, como yo decía al principio, el abandono de ciudades, el abandono de plazas, el abandono de barrios. Entonces, muchas políticas, imaginaros, por ejemplo, si yo tuviera la solución del problema sería más rica que Giuliani con sus programas de tolerancia cero. Estos programas incentivan, por ejemplo, el alumbrado público, que es una política pública bastante interesante. Si tú pones más alumbrado público, hay luz, entonces ahí no se delinque. Muy bien. ¿Qué hacen los delincuentes? Se van al otro barrio. Sí. Obviamente, estás trasladando el problema, no estás atacando el problema. Creo que tú recibiste una de las preguntas, Elena. Es muy interesante tu comentario porque imagínate la frustración de pensar, porque estoy de acuerdo contigo, mucha de la solución a todo esto es a mediano a largo plazo, mucho es a largo plazo, especialmente si estás hablando sobre reconstruir el tejido social.
Entonces, imagínate la frustración pensando pues, que estamos en la antesala, ya está presentándose el problema de las posibilidades de que se filtre este dinero por parte de las organizaciones criminales o los poderes fáticos, pero también las amenazas que podrían empezar a suscitarse ante posibles candidatos. Entonces, hay varias otras preguntas de esa índole que creo que tú recibiste. Claro, sí, yo las he recibido y me encantaría responder a todas. Esto me recuerda a cuando uno se encuentra un bulto en alguna zona y no va al médico y deja pasar el tiempo y de repente cuando va dice, pues tiene un cáncer con metástasis. Ha pasado demasiado tiempo. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice un refrán español. Ahora mismo, con las elecciones aquí inmediatamente, es muy difícil porque, y ahora enlazo con el comentario que hizo Isabel, creo, ¿qué políticas han hecho? Las represivas ya nos han quedado claras y no son realmente tan eficaces. Las preventivas son las que no se han hecho. ¿Y qué se ha hecho con el motor de todo esto? Es decir, como es un negocio que tiene mucho rédito, yo tengo muchos incentivos para poder comprar a un candidato o, mejor dicho, yo le pongo el maletín y le digo, yo quiero la plaza de policía o yo quiero un policía que sea de confianza mío. Esto es como operan. Sí. Tú tienes dos alternativas. Dices, no quiero ese maletín, mueres. O dices sí y realmente estás cooperando. Pero no podemos poner a la ciudadanía y a estos candidatos a luchar solos. Es el Estado el que lo tiene que hacer. Y esto pasa, por ejemplo, en Guatemala, en cuestiones también de narcotráfico, de violaciones de derechos humanos con los jueces. A los jueces, no hace mucho tiempo, les ponían cabezas de sus familiares decapitados en la puerta. Y luego dicen, es que la justicia está politizada y está… Obviamente, yo también, si me ponen la cabeza de un familiar, también sentencio de otra manera. Entonces, tenemos que proteger a nuestras autoridades. Y esto es importante. Y tenemos que atacar el dinero. El dinero, por lo general, todas las transacciones que se hacen son en efectivo. Bueno, intentemos obligar que haya más transacciones bancarias. Es decir, recordemos la historia de Al Capone. ¿Cuánto dinero por el crimen organizado las autoridades mexicanas, eso a lo mejor nos lo puede explicar mejor Josefina, han incautado? Yo estuve leyendo que ni el 1%. Es decir, quiere decir que el 99% de dinero ilícito sigue y sigue y sigue circulando. Y no podemos… Y aquí viene, y con esto te prometo que termino, algo que se llamaba, y que lo llama Marcelo Berman, por cierto, compañero de Jorge, la trampa fundacional. Es decir, tenemos un tipo de delitos que son los delitos de narcotráfico, cuyo responsable es el Estado federal. Y el otro tipo de delitos comunes, el Estado y los municipios. Pero no dialogan, no hay cooperación horizontal y los costes del narcotráfico los asume el Gobierno federal. Mientras que el Gobierno federal no puede actuar con muchos delitos de inseguridad ciudadana que son los responsables los estados y la delincuencia, con duplicidad de códigos y duplicidad de reglas, o duplicidad, multiplicidad. El problema es que no hay diálogo. No hay diálogo y es imposible de esta manera lograr resolver. Y sobre todo, dices, y bueno, ¿qué se puede hacer ahora? Recordaba las palabras de Felipe González. Hay alguien que me ha preguntado si ETA financia campañas políticas, y es cierto que ha habido cárteles también en España, porque España es un centro de entrada de droga a Europa, estamos cerca de África. Es el país per cápita que consume más cocaína en el mundo. Es un poquito más barata que en Estados Unidos, pero se consume. Entonces, Felipe González decía que lo importante es que hubiera un 80% de inteligencia y un 20% de fuerza en las fuerzas de policiales. Y aquí, ¿qué tenemos en muchos países? Tenemos 80% de fuerza bruta y 20% de inteligencia. Así, obviamente, no podemos cooptar ni resolver ninguna situación. ¿Sabe? Un tema que no se ha discutido, y tal vez porque nosotros, los que estamos en los medios, nos creemos el ombligo del universo, es el tema de los medios de comunicación en este proceso. Porque en Colombia mucho de estos, que se pudo balconear el hecho de que había dineros mal habidos en las campañas, no vino
fue por parte de los medios de comunicación, pero también eso tiene sus problemas graves en México, porque ha habido momentos en donde se acusa a un candidato o a otro de haber recibido o estar vinculados a un grupo de crimen organizado, de haber recibido dinero, y resulta que no es cierto. Entonces, eso, yo no sé, Isabel, Armand, es difícil el tema de los medios. Mira, creo que sin duda este gobierno lo ha vivido aquí en México, ¿verdad? Porque se presta a acusaciones de que es una, ¿cómo se dice? Una cacería partidista. Cacería de brujas. Si vas a través de alcaldes o diputados locales de otro partido, y entonces se presta a esta acusación. Y es parte de la problemática también, ¿verdad?, con el punto de investigar los antecedentes de aspirantes. Porque al fin del día, este es un tema que se manejó aquí en México en camino a la elección federal del Congreso. Sí. También. Y la pregunta es, bueno, ¿quién lleva a cabo ese proceso? ¿El CISEN? Gobernación, la PGR. ¿Qué tanta autonomía e integridad institucional tiene esa dependencia? Si está el PRI en el poder, el PAN sí validaría ese proceso. Si el PAN está en el poder, el PRI o el PRD validarían ese proceso. Entonces, es una buena idea y creo que se podría hacer, porque al fin del día, si uno hace un mapa de riesgos, por ejemplo, de la República Mexicana, no estamos hablando de todo el país, estamos hablando de municipios muy estratégicos, Chilpancingo en Guerrero, Eduardo Neri, estamos hablando de Fresnillo en Zacatecas o Sombrerete, estamos hablando de Urique en Chihuahua, estamos hablando en zonas de cultivo o en zonas de tráfico, de tránsito, de logística. No estamos hablando de todo el país. Entonces, sí se puede hacer esto. El problema es quién lo hace y cómo lo validan los diferentes partidos políticos. La otra cosa que yo pienso vale pensar es buscar mecanismos innovadores de sucesión de candidatos o de aspirantes. Por ejemplo. Porque hoy en día el crimen organizado tiene un incentivo, ¿verdad? Si mata al candidato X, porque va a poder imponer al candidato Y, o eliminó la competencia para el candidato Y, ¿verdad? Y esto se vivió en el caso del candidato para la gobernatura de Tamaulipas. Ustedes recuerdan muy bien el proceso de sucesión, ¿verdad?, que cuando Beatriz Paredes y Manlio Fabio toman el avión para irse de aquí a Tamaulipas, el exgobernador ya había nombrado al sucesor. Entonces, yo pienso que hay cosas que se pueden pensar innovadoras, porque al fin del día, si no se piensa de esta manera, el crimen organizado va a tener un incentivo, como lo ha tenido aquí, como lo ha tenido en Guatemala, de simplemente usar el plomo para eliminar la competencia que favorece otros intereses e ingerir en el proceso. Concluyo con 3 puntos más. Explorar la viabilidad de que el IFE administre los procesos electorales a nivel estatal y local. Sé que eso tiene sus riesgos e implicaciones, pero sin duda tiene el fortalecimiento institucional. La creación de un servicio secreto. Realmente el número de aspirantes a alcaldías que han sido ejecutados es asombrante. Realmente yo no me lanzaría como alcalde, aspirante, porque ponémonos a imaginar que yo soy aspirante para una alcaldía. ¿Quién me va a proteger? ¿Y quién te protege? La policía municipal, la ¿sí? policía estatal, y regresando al tema del dinero, ¿verdad?, que se complica un poco, como lo hemos visto, es cuando los territorios están divididos, cuando, por ejemplo, en el caso del estado de Durango, ¿verdad?, había una viabilidad de una paz cuando el cartel de Sinaloa controlaba todo el territorio. Pero cuando eso cambia y los Zetas empiezan a ingerir en el estado de Durango,
o como los carteles unidos ingieren en Zacatecas y tratan de acortar a los Zetas. Entonces, este juego del dinero en la política no nada más se convierte en dinero entre los monopolios y los carteles, pero puede haber hasta pugnas intercarteles para puestos de elección popular en municipios estatales. Se tiene que pensar un poquito más de esta manera, evaluar las virtudes de la no reelección. Yo siempre he sido un advocate de la reelección del punto de vista de mejorar la representatividad electoral, pero sabiendo lo que sé de México… Tú tienes tus dudas. Tengo mis dudas. Creo que no hay que meternos al tema de la reelección porque simplemente abres las puertas para que ciertos intereses puedan fortalecer la permanencia de su influencia en el proceso. Y la idea que se tocó en el panel previo de un fondo de financiamiento único. Para mí creo que es interesante, pero se tendría que hacer en conjunto con sanciones muy severas para quienes violan el uso del fondo único. Y concluyo con este otro punto, porque toda la conversación en esta sesión ha sido del dinero en la política y la conversación se ha quedado realmente dentro del contexto electoral, obviamente porque el tema es un evento del IFE y porque el tema es dinero en la política. Pero realmente tenemos que meternos al tema de fiscalización, no nada más de candidatos o de partidos, realmente, si queremos meternos a este tema en serio, estamos hablando de la fiscalización de funcionarios. De los dinero en los estados. De los suegros, de los parientes, quienes son los que realmente canalizan los proyectos ilícitos, el enriquecimiento ilícito del político. El político en Estados Unidos, que es donde radico, cada vez también es decepcionante, pero el político muchas veces, no todos, pero hay políticos que ven el puesto como un vehículo para enriquecimiento. Y eso se vulnera, ¿verdad?, a través de estos poderes de grupos de interés económicos de los cuales hablaba. Entonces, Isabel, ya estamos entrando en el proceso de conclusiones para cerrar. Me gustaría leer este comentario que de verdad me ha dejado helada y creo que refleja mucho el pensar de muchos jóvenes y de muchos ciudadanos, y quisiera leerlo, si me lo permites. Me dice la persona, quisiera no decir el nombre por protección de él, dice: ¿cómo puede la sociedad civil rehusar la ayuda del crimen organizado cuando son ellos los que satisfacen un principio de compensación? Esto de verdad es aterrador porque es lo que vive la gente en el campo, lo que vive la gente pobre. Cuando el Estado deja tantos huecos y deja tantos vacíos, estos son llenados por lo que existe. Y hoy lo que existe es el narcotráfico, por todo lo que aquí se ha dicho. Yo lo que le puedo decir a este joven es que el narcotráfico tarde o temprano les cobra las facturas a quien ayudan, de una o de otra manera. Y creo que el problema de la seguridad no es un problema de balas y de policías, ni tampoco de convenios, es un problema de equidad, como aquí lo dije, de empleo, de derecho, de Estado de Derecho, para poderlo respetar. Y siempre pongo un ejemplo que con eso sería muy gráfico. Estos mexicanos desastrosos que nos llaman que no respetamos las reglas, apenas cruzamos a Estados Unidos, donde vive aquí nuestro compañero, y bueno, nos volvemos los más educados, no usamos el cinturón, no tiramos ningún papel, nos formamos en la fila que nos corresponde, nos volvemos otras personas. Esto tiene que ver, Ana María, con la aplicación de la ley, y eso es lo que en México deberíamos de hacer, aplicar la ley. Mientras estas leyes se estén negociando y se le apliquen de manera discriminada solamente al más fregado o al que menos dinero tiene, este México nunca va a poder tener justicia. Entonces, el problema es muy grave y tendríamos que estar hablando de empleo, de economía, de Estado de Derecho. Desde que entró el presidente Calderón dijo: voy a sacar el ejército a las calles mientras tenemos policía. Ningún gobernador hasta el día de hoy
tiene una policía confiable. Pero eso sí, cuando ya no pueden ellos mismos con el problema, piden a gritos que llegue el ejército, la marina y demás. Así nunca vamos a resolver nuestros problemas. ¿Y qué podemos hacer la ciudadanía? Mucho. Creo que la primer célula de formación son la familia, los valores. Los mexicanos tendremos que recuperar nuestros valores porque pobreza no es igual a convertirnos en delincuentes. Tenemos que darles oportunidades a las gentes de estudio. En lugar de gastar a lo mejor tanto dinero en armas, deberíamos de emplearlo en escuelas, en infraestructura para que la gente viva mejor. Deberíamos de pensar más en la parte social para poder dar, porque ha sido el sexenio donde más hemos gastado en seguridad y donde más inseguros hemos estado. Gracias. Josefina, estamos ya en el momento de conclusiones. No sé si quieras comentar, sobre alguna de tus de las preguntas que recibiste y conclusiones, claro. Bueno, son muchas preguntas. Lo primero, Ana María, me quiero comprometer. La mayoría tiene su mail, de contestarlas a lo largo del día de mañana para responder a aquellas que no haya posibilidad en este momento, porque algunas de ellas tienen propuestas, otras exigencias muy claras y otras sin duda, todas ellas Josefina, muy importantes. Bueno, vamos a tener una buena tarea, pero lo haremos con gusto. Quisiera referirme a dos asuntos muy concretos. El primero de ellos, creo que necesitamos un Estado fuerte y democrático. Un Estado fuerte y democrático es muy diferente a un Estado autoritario e interventor. Y venimos de una tradición de un Estado autoritario. Un Estado fuerte es un Estado donde los ciudadanos tienen un poder real. Y voy a dar un ejemplo que yo viví en el Congreso. En el Congreso mexicano, la gran mayoría de las iniciativas de ley las construimos los partidos políticos. Y de pronto, si una fuerza política la construye, la otra fuerza política la boicotea porque eso parecería no ser suficientemente rentable. Pero hay un ejemplo que es el ejemplo que tiene que seguirse hoy en México. Un buen día llegó Isabel Wallace y Alejandro Martí, acompañados de cerca de 90 líderes de la sociedad civil y dijeron: esta es la iniciativa de ley antisecuestro que México necesita. Esta no la hizo ningún partido político, esta no es del PAN ni del PRI ni de ninguno. Esta la hicimos los agraviados. Esta iniciativa antisecuestro lo hicimos los padres de hijos que hemos perdido o hemos sido secuestrados. Y queremos venir a preguntarle a los políticos si la van a aprobar o no la van a aprobar. Queremos que la enriquezcan, pero queremos que esta ley se apruebe. Y quiero decirles que el día que se aprobó, ahí estuviste Isabel, ahí estuvo Alejandro Martí, ahí estuvieron quienes llevaron la iniciativa de ley. Y creo que ha llegado el momento de la ciudadanía también, una ciudadanía que con instrumentos correctos pueda llegar al Congreso y decirle: esta es la iniciativa, no espero ya que ningún partido político la haga, sino esto es lo que nosotros queremos que suceda con responsabilidad. Un Estado fuerte es un Estado donde la ley se cumple. Y aquí regreso, creo que en esto todos hemos coincidido. Si la ley no se cumple a rajatabla, para mí, lo voy a decir abiertamente, uno de los días más frustrantes que viví en la política, he vivido muchos difíciles, pero pocos frustrantes como esa ocasión, es que estando en el Congreso, por el mandato de un juez o de una jueza, no sé, recuerdo si era juez o jueza, tuvimos que darle toma de protesta a un legislador que entró por la puerta de atrás del Congreso, escondido en la cajuela de un automóvil, y que solamente en cuanto recibió ese fuero, desapareció. Y aunque posteriormente hubo un proceso de desafuero, sigue desaparecido. Creo que esto es lo que roba la esperanza de miles de mexicanos ante una impunidad y una procuración de justicia que no puede seguirse adelante. Y voy a ir cerrando. Cuando hablamos de las instituciones, quiero dar un caso que todos nosotros vimos en México. Cuando se ve a dos señoritas llamadas las ladies de Polanco, finísimas personas, bajar y golpear a un policía por haber cumplido con la ley y aparte ofenderlo porque es asalariado, como somos la gran mayoría de los mexicanos,
Yo me preguntaba si hubiesen golpeado igual a un policía alemán o estadounidense. Y lo más seguro es que no lo hubiesen golpeado, pero si se hubiesen atrevido, estarían enfrentando la ley. Y dudo que un organismo de derechos humanos estaría negociando para que la sacaran, porque la ley es muy clara y la ley entonces se cumple. Y necesitamos un país donde la ley se cumpla sin distingos y sin complacencias, no importan las siglas partidistas. Hago 2 reflexiones más y termino. Tenemos que hacer una apuesta al crecimiento de la economía, al mercado interno. Creo que hemos abandonado, o hecho una apuesta menos vigorosa de la que necesitamos para el mercado interno, y aquí es donde tenemos que resolver los temas de oportunidad, de empleo, de posibilidad de incorporación. Y concluyo diciendo lo siguiente: ser iguales frente a la ley y ser iguales frente a las oportunidades. Y creo que esto es lo que nos va a dar la posibilidad de un país próspero. Hay muchísimas preguntas y no pretendo ya abundar, pero diría igualdad frente a la ley, igualdad frente a las oportunidades y, por supuesto, cerrar el paso a la impunidad y a la corrupción. Y por lo pronto, dado que el proceso electoral ya está unos cuantos meses, una convocatoria de participación ciudadana sin precedente se vuelve fundamental. Gracias. Jorge, Elena, nos quedan unos minutitos más porque ya tenemos que concluir. No sé si tienen algunos últimos, no, me están diciendo ya estamos en tiempo. ¿Pueden por lo menos una pequeña conclusión? Una pequeña conclusión. No, bueno, ¿sí? mira, pues pequeñísima porque ya… No, pues creo que, en fin, coincidimos en básicamente lo fundamental. Yo sí creo que tú no puedes dejar al ciudadano, como decía la señora Wallace, no lo puedes dejar solo frente a la delincuencia. El Estado es fundamental. Y la presión de la ciudadanía tiene que ser para que el Estado haga su chamba. Eso es lo que hay que hacer. Y hacer su chamba implica movernos a un Estado de Derecho, no hay de otra. Y lo que hay que cambiar son los incentivos. Hoy por hoy, lo racional en este país es violar la ley. Tenemos que hacer para que lo racional sea cumplirla y que le vaya bien a que la cumple y no al revés. Ese es realmente el reto y por eso estamos metidos todos en este marasmo. Y mientras eso no cambie, pues esto no va a ser un país ya de veras, esa es la verdad. Pero bueno, en fin. Estamos en un país de mentiritas. Absolutamente. Elena. Sí, bueno, yo no voy a hacer más que reiterar lo que he dicho, no son suficientes las políticas represivas, se tienen que combinar con políticas preventivas, si no, no llegamos a ninguna parte y lo principal es que se respeten los derechos humanos, no podemos hacer derechos humanos con genitivo y decidir que unos lo tienen y que otros no lo tienen. Estamos en sociedad, tenemos que vivir todos en la misma sociedad y no dividir entre verdugos y víctimas porque nos sorprendería pensar que casi todos o muchos de los que consideramos verdugos son víctimas en algún sentido. Gracias, Elena, y gracias a Isabel, Armand, Josefina, Jorge y Elena por acompañarnos y gracias a ustedes.